Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Ya es tarde, domingo. Damos muchas gracias por su misericordia y su bondad. Gracias porque Él ha sido bueno. Hemos estado repasando, hemos estado recordando, trabajando en este libro de Jonás. Ahora vamos al capítulo 3. Y siempre es una bendición poder estar meditando en la palabra de Dios porque es viva, es eficaz, es una espada que corta y separa nuestros pensamientos y los tuétanos y las coyunturas y penetra a lo más profundo de nuestro ser. Es ese martillo que quebranta la piedra, es esa agua viva que nos recuerda quién es Dios y qué hace a favor de los suyos. Finalmente, Jonás, después de unas muchas peripecias, llega a Nínive. Mientras nos adentramos en el libro de Jonás, el nombre de Jonás significa paloma, mensajero, guiado. Pero Jonás se ha estado comportando más como un cuervo que como una paloma. ¿Recuerdan la historia del mar? Después de que el diluvio cesa, ¿qué es lo que primero envía a Noé? Un cuervo. Y el cuervo no regresa. Después envía una paloma. ¿Y qué sucede con la paloma? La paloma regresa. Hasta ahora no había estado haciendo nada de lo que Dios le había dicho que hiciera. Jonás no había estado obedeciendo a la palabra de Dios. Ahora finalmente Jonás tiene que ser levantado desde aquel barco, casi así como si Noé estuviera enviando la paloma. Levantado desde aquel barco y echado, lanzado por los marineros, para que ahora sí finalmente Jonás fuera a cumplir su misión. La misión que Dios le ha encomendado después de muchas vueltas, después de su vida, después de la tormenta, la desesperación de los marineros, de que es echado al mar, de que es tragado por un pez y de que está en el vientre del fuego durante 3 días, nos encontramos con muchos milagros. De aquel milagro de que un pez le tragara y no muriera, y que ahora nos encontramos con un nuevo milagro, es que el pez escupe a Jonás del tierra. Qué rápido leemos todo esto. No escupe a Jonás en alta mar, no escupe a Jonás en la profundidad bajo el agua, porque tendríamos a un Jonás muerto. De nuevo, ese pez, por orden de Dios, escupe a Jonás en un lugar seguro, escupe a Jonás en tierra, para que esté vivo y pueda caminar, y pueda cumplir finalmente esa misión que Dios le ha estado o le habría encomendado con autoridad. Hermanos, hermanas, este es un anticipo del Evangelio del Señor Jesucristo. Después de 3 días en el vientre del pez, el gran pez, Jonás literalmente resucita. Sale del sepulcro, del fondo del mar, del vientre de ese pez, para anunciar el mensaje de las buenas nuevas a aquellos que estaban lejos. ¿A quiénes aquellos? A los ninivitas. Pero también así éramos nosotros, como esos ninivitas. Todos estábamos representados en aquellos que son o que eran enemigos de Dios, aquellos que están lejos de Dios, aquellos que no pertenecen al pacto. Después de la resurrección de Jonás, es anunciado el mensaje de buenas nuevas. Nuevas a aquellos que están lejos, que están en la oscuridad, dice el Señor Jesús en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches.
Y nos encontramos ahora con un Jonás en la playa, caminando hacia Nínive. Y algo fascinante está a punto de suceder. Hermanos, hermanas, el evangelismo, la conversión de los perdidos. Y una de las preguntas que nos hacemos es, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es el corazón del libro de Jonás? Con esta introducción iniciamos y vamos a orar para que el Señor sea quien hable en su corazón. Te bendecimos, Señor, en esta mañana, en esta tarde. Te damos muchas gracias porque tu palabra es verdad. Te suplicamos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra se haga carne en nosotros. Tu palabra, que es como espada de doble filo, penetre en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, y que divida tu palabra nuestros pensamientos para que sean aclarados por tus pensamientos. Alumbra la profunda oscuridad que todavía habita en nosotros con la luz de tu palabra. Que tu Espíritu Santo envíe tu palabra en lo profundo de nuestro corazón y regrese a ti con fruto. Que podamos entender tu palabra. Abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley, porque nosotros no podemos, nosotros no queremos. Danos amor, danos interés por tu palabra, no solo en este momento, sino siempre, porque somos tus hijos. Te bendecimos y te honramos en la cruz de Jesús. Amén. Hermanos, si pudiéramos resumir el libro de Jonás en una frase, ¿cuál sería, en esencia, el mensaje de Jonás? Lo tenemos en el capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo acaba este salmo Jonás? Desde el vientre del pez, Jonás 2:9. La frase, ¿cómo termina? Voy a leerlo en otro movimiento, ustedes lo pueden seguir aquí en pantalla, en sus Biblias, en Reina Valera. Dice el versículo de Jonás 9. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas. Pues mi salvación viene solo del Señor. Y traten de entender la expresión, la salvación es del Señor. Traten de expresar, traten de entender en qué está envuelta esta expresión de Jonás. Es una expresión de gozo, de alegría, de victoria. No de Jonás, no de gozo de Jonás. Es algo que Jonás está recibiendo porque Dios lo dice, la salvación es mía, y lo dice con gozo, con autoridad. Por eso aquí dice, yo te ofreceré sacrificios con canto de alabanza y cumpliré todas mis promesas. Está gritando Jonás desde pie de grandes sin moverse. Deberías estar gritando tú de gozo, de alegría, sonriente, la salvación es del Señor, cantando, gritando, con gozo, con alegría, sonriendo. La salvación es tuya. Ese es el mensaje central del libro de Jonás. Es un título del sermón de hoy, pero podría ser el título de todo el libro de Jonás. La salvación es del Señor, es de Jehová, Reina Valera dice así. Es el mismo centro del libro, literalmente es el centro de todo el libro. El libro de Jonás está dividido en dos partes. De manera general, capítulo 1 y capítulo 2 se desarrollan en el mar. Capítulo 3, capítulo 4 se desarrolla en la tierra. Capítulo 1, capítulo 2, tenemos a un Jonás que huye. Capítulo 3, capítulo 4, tenemos a un Jonás que obedece, que va. En el mismísimo centro del libro de Jonás encontramos la salvación, es decir, es un recurso literario, el libro de Jonás, es un quiasmo.
Quiere decir que está construido de forma simétrica. Es como si empezáramos a leer con el ojo izquierdo de ustedes, y también el derecho, pero ustedes imagínense. Es como si empiezas a leer con tu ojo izquierdo y pudieras empezar a leer el libro de Jonás desde el capítulo 1. Y con el ojo derecho lo separarás. Y pudieras empezar a leer el último capítulo de Jonás, de atrás, de adelante hacia atrás. Y tus dos ojos se encontraran al estar leyendo los capítulos. ¿Saben dónde se detendrían tus ojos? El capítulo 2, versículo 9. La salvación es Cristo. Esa es la punta, la cúspide de todo el libro. ¿Qué te está recordando este libro? Así como Jonás no pudo salvarse a sí mismo, así tú jamás podrás salvarte a ti mismo. Jamás podrás salvar tu matrimonio por ti mismo, tu relación con tus hijos, tu relación con tu papá, tu misma vida, jamás podrás salvarte a ti mismo. En otras palabras, tu dependencia de Cristo debe ser total, debe ser constante, debe ser permanente. Separados de mí, nada podéis hacer. Esa es la cúspide de la montaña, es el centro del corazón mismo de este libro en el que estamos meditando estos días. Y a la vez, esa gran necesidad, porque empieza el libro de Jonás con Dios diciéndole a Jonás de Nínive, una gran ciudad. En el centro del libro, de nuevo sale esta expresión, Nínive, esa gran ciudad. Y al final del libro, como veremos después, Dios le vuelve a decir a Jonás, le vuelve a recordar, Nínive, esa gran ciudad. La salvación es de Jehová. ¿Y qué grande es Nínive? ¿Y cuán grande es su necesidad, su desesperación? ¿Cuán grande es tu necesidad? ¿Cuán grande es tu desesperación? Y otra vez, la salvación es de Jehová. Traten de tener en mente esta idea a lo largo de esta predicación. En la salvación de Jonás vemos esa realidad. Jonás no puede hacer nada por salvarse. Jonás está en medio de la tormenta. Jonás se está hundiendo en el fondo del mar. Jonás no puede ser o no puede hacer nada para salir de su situación. Y cuando es tragado por ese pez, rescatado como un mensajero de Dios, desde el vientre del pez, Jonás clama. Y ese es el salmo de un hombre agradecido, porque ha visto cómo Dios le ha salvado. Recuerden lo que dijimos semanas anteriores. Cuando tu corazón es apretado, es quebrantado, es roto por la obra del Espíritu Santo, es cuando mejor el perfume brota de ti. Es cuando más brillas, cuando más agradable o color a Dios eres para Él. Y Jonás compone este hermoso salmo y dice, la salvación es de Jehová. Ahora lo que Jonás ha experimentado en sí mismo, vamos a verlo en los ninivitas, en toda la ciudad, porque es toda esta ciudad a la que está en la misma condición de desesperación, perdida, alejada de Dios. Si poder agradar a Dios, versículo 1 y 2 empieza así, el capítulo 3. Lo voy a leer en la traducción viviente. El Señor, por segunda vez, el Señor habló por segunda vez a Jonás. Versículo 2. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. El capítulo 2 empieza con la misericordia de Dios. Vuelve a dirigirse a Jonás, vuelve a hablar con el profeta, porque Dios debería haber hecho otra cosa. Lo que esperaríamos nosotros con este profeta rebelde y desobediente es un juicio, es un castigo. Pero ¿qué hace Dios? En cambio, lo que Dios hace es volverle a recordar su misión,
ve a Nínive, a esa gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Los primeros 3 versículos de este capítulo 3 son casi idénticos al capítulo 1. Es como si estuvieran volviendo a empezar la historia. Nos da la sensación que parece que es el capítulo 1. Es como si alguien hubiese regresado la cinta, rebobinado la cinta, regresado el tiempo y presenta exactamente el mismo mensaje. Al acercarnos al libro de Jonás, podríamos pensar que la historia ha retrocedido otra vez. Vamos a volver a empezar el capítulo 3. Está empezando igual que el primer capítulo. Es como si Dios hubiese rebobinado la historia para darle a Jonás una segunda oportunidad, para que pueda hacer bien las cosas. Eso es lo que nos puede parecer a simple vista, hermanos. Pero si esta fuera la moraleja del libro de Jonás, imagínate, pon atención, si la moraleja del libro de Jonás fuera: Dios es un Dios de segundas oportunidades, Dios rebobina tu historia y te da una nueva oportunidad, una nueva ocasión para hacer las cosas bien. Si ese fuera el título o el mensaje o lo que queremos proyectar desde aquí, de este púlpito, sería un mensaje humanista. Sí, Dios confía en ti, ánimo campeón. Solo necesitas que Dios tenga un poquito de paciencia contigo, pero lo conseguirás. Dios cree en ti, tú crees en Dios. Qué barbaridad, qué tristeza, qué perversión. Si esto fuera tan solo una segunda oportunidad para Jonás, estaríamos en un mensaje completamente humanista, completamente terreno, perverso, y obviamente distorsionando la palabra de Dios. Pero eso no es el mensaje de Jonás. Si esto en verdad fuera una segunda oportunidad para Jonás, ¿sabes dónde estaría Jonás en el capítulo 4? En el fondo del mar. Jonás 1, Dios le dice: ve a Nínive. Jonás 2, en el fondo del mar. Jonás 3, ve a Nínive. ¿Cuál sería el capítulo 4? Jonás en el fondo del mar. Y el libro podría continuar. No existe Jonás 5. ¿Qué sería Jonás 5? Ve a Nínive. ¿Cuál sería Jonás 6? En el fondo del mar. Y así sucesivamente. Si esto fuera tan solo una nueva oportunidad para Jonás, Jonás volvería a meter la pata exactamente como lo hizo anteriormente. Y Dios tendría que volver a rescatarlo, porque así somos, porque humanamente hablando, porque naturalmente hablando, somos necios, somos empecinados. ¿Cuántas cosas tienes que cambiar en tu vida? Y llega el año nuevo, ahora sí, brindo por cambiar, ¿no? Llega el año nuevo y ahora sí voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a dejar esto, voy a dejar aquello. Nuevos propósitos. ¿Tienes un accidente automovilístico? Ahora sí, el Señor me está llamando. Voy a poner atención. Ay, me enfermé y el Señor me sanó. Ahora sí, Señor, voy a consagrar mi vida. Constantemente estamos llenos de estas ideas. Hay capacidad, hay fuerza. Pero si Dios estuviera confiando en Jonás o en nosotros, esta misión de ir a Nínive y predicar a los ninivitas nunca hubiese podido llevar a cabo. Jonás volvería a caer en lo mismo. El mensaje de Jonás no es un mensaje humanista. El mensaje de Jonás es el evangelio mismo, porque Dios hace algo mucho más profundo y radical que darle a Jonás una segunda oportunidad. Lo que Dios hace es mucho más que regresar la historia de su vida y la historia de tu vida. Dios cambia la película. Así que ahorita parece una segunda oportunidad. Ahora Jonás lo podrá hacer bien, pero el cambio en Jonás es mucho más profundo, mucho más radical.
Vemos en el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. Dios es el mismo, el mensaje es el mismo, Nínive es la misma, pero Jonás es otro. En el capítulo 3, Jonás es otro Jonás. Y nos preguntamos, ¿cuándo cambió Jonás? En el fondo del mar. Por la gracia y por la misericordia de Dios. Hermanos, hermanas, si Dios no cambia tu corazón, no te sirve de nada las segundas oportunidades. Volveremos a caer una y otra vez en lo mismo. Si Dios no cambia tu corazón, jamás se producirá algo más profundo y tremendo, aunque tuvieras muchas mejores oportunidades. Necesitas de Cristo para que Él cambie tu corazón, para que Él cambie tu historia, para que Él cambie tu presente. No para hacerte una mejor persona, sino para transformarte a su imagen y semejanza. Es más que una nueva oportunidad, es un corazón nuevo, es una nueva vida, lo que tú necesitas, lo que yo necesito de parte de Dios. El mensaje del libro de Jonás no es un mensaje de humanismo, de segundas oportunidades, es el evangelio mismo. Hubo un Jonás antes del pez y un Jonás después del pez. Como hubo también Moisés antes de Sinaí y un Moisés después de Sinaí. Como hubo un Saulo de Tarso antes del camino de Damasco y un apóstol Pablo después del camino de Damasco. Y como hoy en tu vida hay un yo antes de Cristo y hay un yo después de Cristo. No es el mismo. Por eso la puedes hacer, desear, creer, sentir, pensar, amar, etc. Otras cosas que antes no hacías. Porque ese encuentro con Cristo ha transformado tu corazón. No es que Dios te dé una segunda oportunidad, es que Dios te ha dado otra vida para poder caminar en sus estatutos. En consecuencia, finalmente Jonás fue a Nínive, versículos 3 y 4. Hermanos, Dios no te hace una nueva persona para que te quedes ahí sentado, con tus brazos cruzados a contemplar a ver qué pasa. Dios te ha dado una nueva vida para que eches mano de la vida eterna y crezcas en la gracia y el conocimiento, para que des fruto, para que a lo largo de tu vida tú puedas decir qué bueno es el Señor. Jonás 3. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Nos dice la palabra que Jonás fue a Nínive, tal como Dios le ordenó, y que Nínive era una ciudad muy grande. En aquella época, para ese tiempo, era una ciudad muy grande. En esta época, esta ciudad es una ciudad relativamente mediana. En aquel tiempo era grandísima, era una capital de aquel tiempo. Leemos en el último capítulo de Jonás que había 120,000 personas. Una ciudad de 3 días de camino. Y esa expresión, dicen los entendidos que significa 3 días de camino, que hacían falta 3 días para rodear la ciudad completa. Hacía falta 3 días para dar una vista completa a la ciudad, para dar una vuelta completa, para anunciar un mensaje en una ciudad tan grande. Hacía falta al menos 3 días para rodearla. Algunos críticos durante muchos siglos han negado la existencia de la ciudad de Nínive y algunos hacían parecer la historia de Jonás como algo fantasioso, como algo mítico. Jonás fue una ciudad fantasma, decían ellos, de la cual nadie sabía nada. Hasta que fue descubierta, principalmente en la década de 1840,
por el arqueólogo británico Austen Henry Layard, cerca de la ciudad iraquí de Mosul. Durante más de 2000 años, Nínive estuvo ahí, enterrada, sin que nadie supiera nada de ella. Estaba bajo tierra. Se empezó a desenterrar, y pueden buscar ustedes fotografías en internet. Es una ciudad cuya arqueología, cuyas murallas se han conservado increíblemente bien. Se puede visitar la ciudad de Nínive ahora. El lugar donde se encontraban las ruinas de Nínive había dos colinas. Una se llamaba Yunik y la otra se llamaba Nabi Yunus. Y Nabi Yunus, literalmente en el árabe, significa el profeta Jonás. Esas dos colinas se han llamado así durante siglos, y una de esas colinas se llamaba el profeta Jonás. Y cuando empezaron a retirar la tierra, apareció debajo de la ciudad de Nínive prácticamente entera. Ahora esta ciudad se puede visitar, es una inmensa ciudad con muros que miden aproximadamente 35 metros de altura. Originalmente debía tener unas 100 torres que flanqueaban la ciudad. Se ha podido comprobar que esta ciudad de Nínive es gigantesca. Y no solo la ciudad murallada, sino todas las poblaciones que había alrededor, aproximadamente unos 100 kilómetros de perímetro, lo cual corresponde a unos 3 días de camino. Hermanos, hermanas, toda la arqueología corrobora lo que durante siglos la palabra de Dios está diciendo. Podemos acordarnos de otra ciudad inmensa, ¿recuerdan? Con murallas grandes, tal vez venga a tu mente. ¿Se acuerdan de Jericó? Una ciudad murallada. Ambas ciudades, Nínive y Jericó, inexpugnables, fortalezas fantásticas, invencibles. A Jericó, Dios envió al valiente Josué con su ejército, y las murallas de Jericó cayeron, todas vencidas. Recuerdan el relato bíblico, ¿verdad? A Nínive envió Dios a un profeta quejoso con su palabra, y las murallas también cayeron, pero de diferente manera. Y el mensaje es glorioso al ver estas dos ciudades amuralladas. Hermanos, hermanas, es que Dios siempre gana. Dios siempre vence. Sea tu corazón como el de Jericó, sea tu corazón como el de Nínive, ya puedes construir murallas, almenas, torreones, torres, lo que tú quieras y mandes. Ya puedes defenderte ante la fe y el Evangelio con todo el orgullo que tú tengas, con todo tu conocimiento, con toda tu altivez, con tus grandes argumentos que tengas. Dios te va a vencer, ya sea con su gracia, ya sea con su ira. Pero Dios te va a vencer hoy. Yo ruego a Dios que Él te venza con su gracia, que tu corazón sea como el de Nínive y te hayas rendido a sus pies hoy, porque mañana será consumido el Todopoderoso. Josué también es imagen y peludo de Cristo. Cuando vea a los santos ángeles con espadas y trompetas y hagan caer las murallas de los corazones más orgullosos, la gente dirá: Jesucristo es el Señor. Hay que esperar. ¿Por qué no decir: hoy me rindo ante ti? Ríndete ante Cristo. Ríndete ante Cristo hoy, amigo. Que te venza hoy su gracia. Que se doblen tus rodillas hoy. No esperes el día de mañana, porque tus rodillas se van a doblar de todos modos. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Hermanos, es un increíble milagro que estamos a punto de contemplar en esta ciudad pagana, idólatra, pecadora, de gente perversa, maleante e increíble. El sermón que estamos a punto de leer, versículo 4. Ese es el sermón que predica Jonás en Nínive, versículo 4. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud. Fíjense el mensaje: dentro de 40 días Nínive será destruida.
Eso es el nuevo traducción viviente, hermanos. El Reino Valera dice, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Este fue todo el sermón. Esta fue toda su predicación. Muchas veces mis hijos, cuando sabían que iba a predicar, me preguntaban, ¿cuánto te vas a tardar? Incluso antes de subir a predicar, ¿cuánto vas a durar? Así también muchos hermanos que no voy a ver ahorita, me preguntan, hermano, ¿cuánto te vas a tardar? Cuando les digo 15 minutos, muchos se alegran, ¿verdad? Yupi, poco tiempo. Muchos se alegrarían, hermanos, por un sermón así, tan cortito. ¿No lo creen? Es el mensaje de Jonás. Hemos leído que hacía falta 3 días para rodear toda la ciudad. ¿Recuerdan? Leemos en el pasaje que Jonás dedica un día de 3. A ver si entendemos esto. Jonás está obedeciendo a Dios, pero lo está haciendo ¿con qué? Con el mínimo esfuerzo. Así es como nuestro servicio es muchas veces el Señor. Vete fuera de la iglesia. Nos toca servir. Oye, entiendo que a veces hay miedo y hay nerviosismo y es normal. Pero una cosa es el miedo y el nerviosismo y otra cosa es venir con no vengo, me trajo la costumbre. Híjole, vengo, pero porque ya me comprometí, yo en mi grande bocota. Vengo, pero así nuestro servicio también. Dios dice 3 días de camino, ¿y cuánto está ocupando Jonás? Y no solo eso, ¿cuál es su predicación? ¿De qué tamaño es su predicación? ¿Qué tan profunda es su predicación? Eso es lo que vamos a ver en el resto del libro hoy. Jonás está obedeciendo a Dios, pero a ver, justito, a ver lo que haga falta. Más no, Señor, solamente lo que me corresponde, no voy a dar más, Y vamos a ver las próximas semanas de esos sentimientos que hay en el corazón de Jonás. Hacía falta 3 días para rodear toda la ciudad y pregonar un mensaje. Él dedica solo un día a predicar parte de la ciudad. Dicen algunos comentaristas que en lugar de rodear toda la ciudad, él se dedica a entrar por el medio de la ciudad y predicar solamente en la plaza central, para salir de la ciudad de inmediato. Lo cierto es que Jonás, hermanos, predica ese sermón breve, pobre, sencillo. No predica 3 días por toda la ciudad, sino solo un día. Fíjense, de aquí 40 días, Nínive será destruido. Es el sermón más breve que encontramos en toda la Biblia. En español, Reina Valera, son 8 palabras. En Nueva Traducción Viviente, son 7 palabras. Pero si fuéramos al original hebreo, nos encontraríamos solo con 5 palabras. Aún 40 días, Nínive destruido. Más corto aún, bastante más corto. Podríamos pensar, qué triste. Si hubiésemos invitado un día a predicar aquí a Jonás, estaríamos todos a lo mejor quejándonos. Quizá estaríamos contentos de lo corto que fue el mensaje. Pero seguramente algunos, el comentario mayoritario sería, hermanos, ¿a quién han invitado? Por favor, envíen a alguien con un poco más de retórica, un poco más de teología, un poquito más de ganas, que no vuelva a pasar, por favor. Y si ha de volver a ser invitado, que lea algo de teología bíblica, algo de homilética, que haga un curso de predicación expositiva impartido por el hermano Carlos Martínez. Pero por favor, así no, hermanos. Esto no es un predicador, esto no es un mensaje, da pena. Quizás sería nuestra expresión. Pero Jonás podía haber predicado un mensaje mucho más hermoso, mucho más elaborado, mucho más planificado.
¿Recuerdan cómo Jonás predicó el mensaje en el fondo del pez? Un mensaje hermoso. ¡Qué maravilla! ¿Cómo brilla Jonás cuando está en el vientre del pez? ¡Qué salmo y qué gloria trae el Señor! ¡Qué esplendor! ¡Qué gratitud! ¡Qué confianza! ¡Qué alabanza! ¿Por qué no habla Jonás así a las puertas de Nínive? ¿Qué sermón tan poderoso pudiera haber sido predicado en ese momento? Anunciando la destrucción de Nínive, anunciando la salvación de Dios, anunciando la grandeza del Creador, anunciando la gravedad del pecado. Sin embargo, hermanos, predica ese sermón corto, breve y se va. Hermanos, sinceramente tenía que ser así en el libro de Jonás. Porque si el sermón de Jonás hubiese sido un sermón maravilloso, pudiéramos caer en la tentación de pensar que había algún mérito en las palabras de Jonás. Que Jonás fue muy convincente y por eso la tremenda, la maravillosa, la gloriosa salvación de los ninivitas. Pero vamos a ver que no hay ningún mérito en Jonás, porque la salvación pertenece solamente a Jehová, solamente al Señor. Se cuenta la historia, hermanos, quizá muchos la conozcan, quizá muchos no. Fíjense, cuéntale una historia que un domingo un joven entró en una pequeña capilla de un pueblecito en Inglaterra, y aquel domingo iba a subir al púlpito un hombre mayor, sin estudios, que apenas sabía leer y escribir. Y ese hermano predicó sobre Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos. Con este hermano mayor, como este hermano mayor no había predicado muchas veces, ni había preparado mucho ese sermón, repitió una y otra vez la misma idea. Mis queridos amigos, en efecto, este es un texto muy simple, dice. Mirad, mirad, no requiere mucho esfuerzo, no supone levantar tu pie o tu dedo, solo dice mirad. Nadie fue educado para aprender a mirar. Puede ser el más grande de los tontos y aún puede mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Pero además el texto dice, mirad a mí, hay muchos de vosotros, os estáis mirando a vosotros mismos, pero no sirve de nada mirarse a uno mismo. Nunca encontraréis paz en vosotros mismos. Mirad a Cristo. El texto dice, mirad a mí. Después de 10 minutos de esta explicación, el predicador ya casi había acabado lo que tenía que decir. Así que se fijó en un joven que estaba sentado en la iglesia y se concentró y se enfocó en ese joven y le dijo, joven, tú pareces muy triste y siempre estarás triste en esta vida y triste en la muerte si no obedeces este texto. Pero si obedeces ahora, en este momento, serás salvo. Mira a Cristo. Fue un sermón sencillo, pero fue un sermón fiel. Y fue un sermón usado poderosamente por Dios. Porque aquel joven al cual estaba hablando el predicador se convirtió. Y aquel joven era Charles Haddon Spurgeon. Y todos sabemos su tremendo ministerio después, el príncipe de los predicadores. Fue pastor a la edad de 16 años. Con 20 años ya había predicado más de 300 sermones. Escribió cientos de sermones, predicaba cada domingo a más de 5,000 almas en su iglesia. Y se hacían copias cada semana, 25,000 copias por escrito. No había internet, no había redes sociales, no había YouTube. 25,000 copias en papel que se leían por todo el mundo. Después de 40 años de ministerio, se dice que en el ministerio de Charles Spurgeon no hubo un solo domingo donde no hubiera conversiones al Señor Jesús. Hermanos, hermanas, un sermón sencillo, un tremendo impacto. Y Dios nos deja en la historia muchos ejemplos, así para que nos demos cuenta que la salvación es del Señor. Que no es por nuestras fuerzas, por nuestros medios, por nuestros recursos,
por nuestra inteligencia, la salvación es del Señor. Y cuando vemos esa sencillez y luego vemos todos estos efectos, damos gloria a Dios. Y luego vemos esas tremendas decisiones espirituales. Somos movidos a pensar en el poder de Dios y no en nuestro poder. El ejemplo inverso o el ejemplo contrario lo podemos encontrar en ese tremendo sermón en Hechos 26 del apóstol Pablo delante del rey Agripa. ¿Recuerdan? Un sermón elocuente, vehemente, inteligente, estructurado. ¿Se convirtió Agripa? ¿Qué dice Agripa? Mira Pablo, ¿qué le está diciendo Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano. Un sermón maravilloso, humanamente hablando, no consigue cambiar el corazón. Un sermón como el de Jonás, desastroso, y se convierte en una ciudad de 120,000 personas. ¿Lo podemos explicar, hermanos? La salvación es el Señor. Quiero que guardes esto en tu cabeza, en tu corazón. ¿Tienes problemas en tu corazón, en tu mente? La salvación es del Señor. ¿Tienes problemas con tus hijos, con tus papás? La salvación es del Señor. ¿Tienes problemas con tu esposo, con tu esposa? La salvación es del Señor. ¿Tienes problemas mentales en ti mismo o en ti misma? La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y eso no quiere decir, hermanos, que no haya en nosotros lugar para el estudio, para la preparación, para defender la fe, para prepararnos. Eso quiere decir que nuestra confianza no ha de estar en nosotros, que nosotros somos solamente instrumentos en las manos de un grandísimo Salvador. La conversión no la producimos nosotros, no convertimos a nadie de nuestros propios hijos, no nos convertimos ni a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a convertir a alguien? Es Dios el que cambia los corazones. Cita Spurgeon nuevamente hablando de Nínive. Los hombres de Nínive se arrepintieron y se volvieron a Dios, a pesar de que sus llamamientos al arrepentimiento no fueron muchos. Muchos fieles han sido amonestados y advertidos innumerables veces, sin embargo permanecen sin arrepentirse. Tu historia es mi historia. Pero Nínive no había gozado de tales privilegios. Era un país oscuro y pagano. Solamente oyó la voz de un profeta. Y no uno de los más grandes, ni de los más afectuosos. Nínive oyó a una sola vez, en un sermón al aire libre, muy corto y monótono. Nínive no había oído la buena nueva, solamente oyó los truenos de la ley y nada más. Sin embargo, la obediencia de esta amonestación fue inmediata, universal, práctica, aceptable a Dios. De tal modo que la ciudad entera fue salva. La conversión de Nínive fue una auténtica conversión. Y vemos, hermanos, aquí los detalles en Jonás capítulo 3. Nos vamos a fijar por un momento en la conversión auténtica y verdadera de los versículos 5 al 9. Lo voy a leer en otro resumimiento otra vez. Versículo 5. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y sedición de tela áspera en señal de remordimiento. Versículo 6. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Versículo 7. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. 8. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda la persona debe orar intensamente a Dios, apártese de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Versículo 9.
¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Ese es el resultado, fíjense qué interesante. Ese es un milagro obrado por Dios. $120,000 personas de una ciudad entera se arrepintieron de sus pecados. Creyó en el mensaje del profeta y esto es un milagro. Nos damos cuenta de que humanamente es imposible que 120,000 personas se pongan de acuerdo en algo el mismo día, el mismo momento. Por ejemplo, aquí en Torreón, cuando llega época de votaciones, entre nosotros no nos ponemos de acuerdo. Ya hay ciertas fricciones porque yo voto por el amarillo, y ustedes por el rosa, y unos por el verde, y otros por el azul, y otros por el morado. Estamos en constante. No nos ponemos de acuerdo en algo tan sencillo. Y seguiríamos por los siglos de los siglos con esas, no ponernos de acuerdo con las inconformidades. Es imposible, hermanos, que 120,000 personas se pongan de acuerdo en algo en un mismo día, y mucho menos en algo tan trascendental como la fe. 120,000 personas. Haz una encuesta para ver entre nosotros. A nadie le gusta el mismo deporte, ni los mismos colores, ni la misma comida, ni nos levantamos a la misma hora, ni escuchamos la misma música, ni nos gusta la misma literatura. Todos somos tan diferentes. Pero 120,000 personas no escogerían tampoco el mismo color de camisa, no escogerían el mismo nombre para su hijo o su hija. Y si hubiese elecciones en Nínive, los 120,000 personas no votarían al mismo candidato. Es imposible que las 120,000 personas hagan algo al mismo tiempo. Sin embargo, llega Jonás y predica un mensaje de arrepentimiento, hablando de la inmundicia de sus corazones y de su ofensa a Dios. Y 120,000 personas se arrepienten y claman al cielo. Esto es un verdadero milagro. Un milagro obrado por Dios. ¿Qué hubiésemos esperado humanamente hablando, hermanos? ¿Qué pasara en Nínive? Jonás entra, Jonás predica, lo maltratan, lo abuchean, lo golpean, lo apedrean, lo llevan al rey, lo juzgan injustamente, lo echan fuera de la ciudad, y al día lo conoceríamos o lo recordaríamos como Jonás el mártir, muerto Jonás. ¿Qué hubiese sido tan tremendo o tan magistral Jonás? Que Jonás hubiera ido a otro caso, a Nínive, y que alguien lo hubiera escuchado, y que hubiese llegado las noticias a Israel. Oye, ¿sabes qué fue a predicar Jonás a Nínive? Ah, sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo está él? ¿Está muerto? No, ¿qué va? ¿Le han escuchado? ¿Cómo crees? Sí, le han escuchado. Y más aún que eso, está teniendo un estudio bíblico los jueves. ¿A poco? Sí, por la noche. Iban como 8 o 10 personas, no me digas. Qué grande es Jonás. Qué obra tan grande, qué obediente es Jonás. Qué increíble es este hombre. Esto hubiera sido tremendo que le sucediera en Nínive. Pero hermanos, no estamos delante de eso. Jonás llega, predica un mal sermón, corto, monótono, de mala gana, un día en vez de 3 días. Las noticias llegan al rey y la ciudad entera se quebranta delante del Señor y se arrepiente de sus pecados. Hermanos, este es un milagro. No hay forma de explicarlo humanamente. La salvación es el Señor. Es Dios el que ha producido el cambio en los corazones. El texto nos dice que todos se arrepintieron de su mal camino. Hay una auténtica y verdadera conversión. Y aquí hay señales de un verdadero arrepentimiento y de fe verdadera. Fijémonos, en primer lugar, hermanos, versículo 5 dice que los ninivitas creyeron a Jonás. Versículo 5 dice
que los ninivitas creyeron a Dios, no creyeron a Jonás, creyeron a Dios. Vamos bien, primer paso, hermanos. No creyeron al mensajero, creyeron al que enviaba al mensajero. No se fijaron en Jonás, en su ética, en su forma de vivir, en su forma de hablar. El cristianismo, para intentar desacreditarlo, los que están en contra del cristianismo, para intentar desacreditar el cristianismo, de alguna manera, y muchos también tambalean en su fe, porque están mirando o poniendo su mirada en las personas, en los mensajeros, en el predicador, en los líderes, en lugar de mirar a aquel que les envía. No pongas tus ojos sobre los hombres. Si pones tus ojos sobre los hombres, es solamente para intentar desacreditarlos o que te decepcionen. Pon tus ojos sobre aquel que los envía a los ninivitas. Ejemplo, creyeron a Jehová, creyeron a Dios, no a Jonás. No pongas tus ojos en los hombres, pon tus ojos en Cristo, por la salvación del Señor. Segundo lugar, nos dice el versículo 5, también que creyeron desde el menor hasta el mayor. Y aquí no se refiere a la altura, sino al estatus social. Desde los más sencillos, dentro de la ciudad de Nínive, hasta las altas esferas, los que estaban en palacio. También llegó a ellos la noticia y no se agarraron a su estatus, de su inteligencia, de su riqueza, de sus estudios, como excusa para no creer, sino que se arrepintieron delante del Señor. Se humillaron delante del Señor, confesaron sus pecados. Se nos dice incluso que el rey bajó de su trono y se quitó su manto real y se puso cilicio, que es una tela muy áspera que se usaba para expresar luto, para mostrar incomodidad física, para mostrar dolor, tristeza. Y clamaron fuertemente al Señor. Veremos aquí una auténtica conversión, porque hay un auténtico arrepentimiento y una auténtica humillación delante de Dios. Y porque el mensaje es auténtico, Jonás predicó un sermón pésimo, un sermón de poca gana, un sermón breve, pero fue un sermón fiel, que es lo que Dios le había encomendado de manera fiel y clara. Vamos, hermanas, Dios está profundamente enojado con los pecadores. ¿Eres consciente de eso? Dios está enojado profundamente con los pecadores. El juicio se acerca y eso debería de hacernos temblar a todos los que estamos aquí, sobre todo aquellos que están sin Cristo. Por su impiedad solo merecen la ira de Dios. Y el mensaje de Jonás provocó un gran quebrantamiento, una gran convicción de pecado. La realidad del infierno se abrió delante de los ojos de los ninivitas y clamaron al cielo. Hermanos, hermanas, nos entristece mucho ver lo que se dice llamar evangelismo. Y no hay nada de eso en el evangelismo que se predica hoy en día. No hay juicio, no hay pecado, no hay infierno. Solamente levanta la mano si amas a Jesús. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Si tú vas a un campamento con 300 niños y les dices, ¿cuántos quieren ser amigos de Jesús y quieren ir al cielo? Los 300 niños levantarán la mano. Bien, 300 conversiones, aleluya. Y el pecado, y el arrepentimiento, y la ofensa a Dios, y el clamor. Vemos un verdadero mensaje de arrepentimiento en Nínive. Vemos una auténtica conversión en Nínive. Porque la conversión empieza con la convicción de pecado. Hermanos, hermanas, si no hay convicción de pecado, no puede haber arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? No puede haber conversión. ¿Conversión de qué? Hay un verdadero mensaje de la ofensa de nuestro pecado ante los ojos de Dios. Hay una verdad y clara necesidad de arrepentimiento en nuestras vidas.
Hermanos, hermanas, el camino de la felicidad empieza con las lágrimas. El que tú aceptes el Evangelio siempre es después de haber entendido las malas noticias. Recordamos las bienaventuranzas del Señor en Mateo 5, ¿recuerdan? ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran. El verdadero camino de la bienaventuranza, de la felicidad, empieza con las lágrimas. Y espero que Dios produzca en ti esas lágrimas de verte pecador delante de un Dios santo, merecedor de su justa ira, que el infierno es tu destino eterno, a no ser que clames a Dios como los ninivitas. Fue genuina la conversión de los ninivitas, porque no fue una conversión de palabra, fue una conversión de vida. El rey invita a los ninivitas a hacer una profesión de fe. La profesión de fe ojalá sea cierta, pero también puede ser falsa. El rey invita a los ninivitas a un cambio. Hemos leído bien, un cambio radical en sus vidas. Cada uno deje su camino, cada uno deje la rapiña que hay en sus manos. Cambiemos. ¿Queremos que Dios cambie? Ha dicho que nos va a destruir. ¿Queremos que Dios cambie? Cambiemos nosotros a ver si Él cambia. Y en algunas traducciones de nuestra Biblia se tiene un poco este matiz. Pero el autor de Jonás está usando el mismo verbo para los ninivitas y para Dios. ¿Queremos que Dios cambie? Cambiemos. Cambiemos nosotros a ver si nos ve, nos escucha y recibe nuestra oración. Es un mensaje desesperado, hermanos. Buscando el favor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Un cambio general del mayor al menor. Todos se repitieron y hay algo que nos llama mucho la atención. Muchas cosas en este capítulo. Pero una de las cosas que nos llama mucho la atención es que los animales también estuvieron de ayuno. Hemos leído bien, el rey dice que toda la gente ayune, pero también los animales ayunen y los vistan de silicio. ¿Pueden imaginarse esto en un momento? Si había 120,000 personas, ¿cuántos camellos podrían haber al menos en ese pueblo? ¿Cuántas vacas? ¿Cuántos chivos? ¿Cuántos burros? ¿Cuántos caballos? ¿Pueden imaginarse cuántos cerdos, cuervos, cochinos? Animales me refiero. ¿Cuántos? ¿Se puede imaginar cuánto ganado pudo haber habido en ese día? Claro que sí, se rompe un poco nuestros esquemas, porque nuestro concepto del ayuno es un concepto muy concreto para nosotros. Es privarnos de alimento para podernos concentrar en la oración, en la lectura de la palabra, para sentirnos más cerca del Señor, para estar más concentrados. Y obviamente el tiempo de ayuno es un tiempo de quietud, un tiempo de reposo. Y si podemos estar encerrados en una habitación, pues mucho mejor. El ayuno de los animales es extraño. Imagínense los animales durante días haciendo ayuno, porque el rey lo ordenó. Que también ayunaran los animales. ¿Puedes imaginarte el sonido? ¿Puedes imaginarte el ruido de los animales? ¿Puedes imaginarte el clamor, el chillido de los animales por comida? Y conforme pasan las horas, ese clamor va en aumento, y en aumento, y en aumento, porque estaban reclamando por la comida. Mi hermano Javier puede dar testimonio de qué pasa si los animales no comen, cómo andan, qué dicen, qué hacen, cómo se comportan. Puedes imaginar la ciudad de Nínive, si había 120,000 personas, ¿cuántos animales había? ¿Y cómo subió el clamor? ¿Qué se escuchaba a lo lejos de Nínive? Un clamor ensordecedor.
¿Cómo escuchan los chillidos de un cerdo, de un marrano, los de un burro? La ciudad entera estaba en un llanto, en un luto, en un clamor. Los viajeros que se acercaban a la ciudad a kilómetros antes debían escuchar el estruendo de Nínive llorando y clamando al cielo por el perdón de sus pecados. Y debían preguntarse, ¿qué está pasando? La ciudad entera llora. Y pregunta que te hago a ti, mamá, hermano, ¿has clamado al cielo alguna vez así en tu vida? ¿Has clamado con esa fuerza, con esa intensidad, con esa tristeza, con ese dolor alguna vez? Tal vez me puedes decir, sí, recuerdo una vez cuando quería algo que me puse de rodillas a pedírselo al Señor. Ahora de nuevo, ¿has clamado alguna vez como las hormiguitas? Porque aquello que quieres de Dios es el perdón de tus pecados. ¿Ha habido tal conciencia en ti de tu realidad espiritual como la obra de las hormiguitas para clamar al cielo por sus pecados? Hermano, hermana, clama al cielo no porque necesites algo de Dios, sino porque es Dios lo que necesitas. Como dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 10. Dios escuchó a los ninivitas. Cuando Dios vio lo que habían hecho, versículo 10, y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la decisión con que los había amenazado. Y no lo hizo este clamor tremendo a la ciudad de Nínive. Tenía un propósito, que ese clamor llegara al cielo, que Dios nos escuchara, dice el rey de Nínive. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dios se arrepintió, dice el pasaje. Claro, esta expresión despierta muchas preguntas en nuestra mente. ¿Dios se arrepintió? ¿Acaso no sabía Dios lo que iba a pasar o lo que Él iba a hacer? Sí, claro que Dios ya lo sabía lo que iba a hacer desde el principio de esa historia. Y se ve propuesto en su corazón salvar a Nínive. Y Jonás lo intuye. Y Jonás por eso no quiere ir, ya lo vemos y lo vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo. Porque Dios tendría misericordia de ellos. Pero es una expresión para que nosotros entendamos cuál es el flujo del texto en la historia. Una expresión que también se usa en Génesis 6, por ejemplo, cuando Dios mira el pecado de los hombres antes del diluvio. Dios dice, y se arrepintió de haberlos creado. Es una forma, es un antropomorfismo, una expresión para que nosotros entendamos la narrativa de la historia desde la perspectiva humana, que Dios se arrepiente, que Dios cambia de opinión. Pero la realidad sabemos que Dios no cambia, no se arrepiente porque no es hombre. La palabra arrepentirse implica que Dios cambia su forma de tratar con los humanos. Dios no cambia de opinión porque Dios no es hombre para que se arrepienta, como dice el pasaje de Números 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Pero este pasaje de Jonás capítulo 3 nos pone a nosotros delante de ese grandísimo misterio de la oración. Dios hace lo que Él quiere, pero Dios escucha nuestras súplicas. Él es grandísimo, Él es poderoso. Es un gran misterio la oración. Sabemos que Dios tiene un plan para Nínive, sabemos que Dios tiene un plan para la iglesia, pero a la vez Dios está escuchando el clamor de los ninivitas y a la vez escucha tu clamor y mi clamor. Este capítulo 3 es una invitación a nosotros a tomar esta actitud de los ninivitas, a
clamar a Dios, al cielo, por el perdón de nuestros pecados, por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Quién sabe si Dios cambia de opinión? ¿Quién sabe si Dios se arrepienta? Hay una mejor teología de los ninivitas que muchos que se llaman evangélicos hoy en día. ¿Quién sabe si Dios se arrepienta? Los ninivitas están confiando en la soberanía de Dios. Hermanos, hermanas, la oración y el ayuno no es una varita mágica. Voy a orar, voy a ayunar y Dios va a hacer esto o aquello. Tú no puedes mover el brazo de Dios y darlo a torcer con tu oración. La oración es una súplica. Dios al final hace lo que Él quiere. Es el soberano. Y tú con tu oración no lo manipulas. Con tu oración suplicas al cielo. Los ninivitas claman a Dios porque quién sabe si se volverá de su ira y no perecer ellos. Un poco antes, en el capítulo 1, versículo 6, los marineros también le dicen a Jonás: clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. En cambio, hay muchos cristianos que entienden, que creen que la oración es prácticamente magia, que solo tienen que proclamar algo y va a suceder. Incluso barbaridades como que podemos oír, como que Dios no puede hacer nada a no ser que tú ores. Dios es soberano, hermanos, y tú y yo, pequeños gusanos sobre la faz de la tierra, solamente suplicamos al que está sentado en su trono de majestad. ¿Quién sabe si Dios se arrepiente? Para concluir, brilla este pasaje de la soberanía de Dios, la gracia de Dios, la grandeza de Dios y la tremenda necesidad de los ninivitas. El sermón de Jonás produjo el más grande avivamiento de toda la historia. Una ciudad de 120,000 personas convertidas en un día con una predicación de 5 palabras. ¿Fue la conversión de Nínive debido a la pericia de Jonás como predicador? No, más bien predicó con pocas ganas. ¿Fue la conversión de Nínive debido a las herramientas evangelísticas y de recursos que usaba Jonás? No. Quizá pudo haber usado PowerPoint, trípticos, altavoces, marionetas, mimos. Solamente fue su voz. ¿Fue la conversión de Nínive debido a la predisposición espiritual de los ninivitas? Porque habían estado expuestos a muchas actividades preevangelísticas. No. Era gente desalmada, contrarios a la ley de Dios, enemigos de Dios, pecadores de la peor calaña. Entonces, ¿a qué es debido que un mal sermón convierta a 120,000 personas en un solo día? La gracia y la misericordia de Dios. Es porque la salvación pertenece a Jehová. Porque Él convierte pecadores por su misericordia, cuando Él quiere, como Él quiere, porque Él quiere, y cuando Él quiere, y de la manera que Él quiere. Más, porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu por la voluntad de Dios. Hermanos, hermanas, la salvación es de Jehová. Y esto dice Apocalipsis, que es lo que los santos cantaremos por toda la eternidad. La salvación pertenece a Jehová. Y en este capítulo brilla el poder de Dios para salvar pecadores. En este capítulo brilla la incompetencia de Jonás y la incapacidad de Jonás. En este capítulo brilla la tremenda necesidad de los ninivitas, desesperados, viviendo el juicio que se avecina sobre ellos. ¿Cuánta misericordia tiene Dios para con Nínive? ¿Cuánta misericordia tiene Dios para con Jonás? Y a pesar de Jonás, Dios va a usar a Jonás. ¿No te parece increíble? A pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de nosotros, Dios nos va a usar a nosotros.
Una de las cosas más maravillosas en Jonás 3 es que Dios va a salvar a Nínive. Ha decidido salvar a Nínive. Pero no solo eso, Dios ha decidido salvar a Nínive usando a Jonás. Porque Dios podría haber hecho lo que hubiera querido. Hubiera sido más fácil enviar a sus santos ángeles predicando sobre la ciudad y los ninivitas se arrepintieran. Dice la palabra que si nosotros no habláramos, las piedras hablarían, las murallas de Nínive podrían haber estado predicando a los ninivitas que están dentro y hubieran escuchado este mensaje glorioso del Evangelio. Sin embargo, hermanos, Dios va a salvar a Nínive usando a ese pobre profeta. ¿Por qué? Cuanto más bajos y viles son los instrumentos, humanos y no humanos, más glorioso es el mensaje, más gloriosa es la victoria, más gloriosa es la salvación. Cuanto más incompetente es el mensajero, como tú y como yo, con nuestras flaquezas y debilidades, con nuestros pecados, con nuestra rebeldía, cuanto más incompetente es el mensajero, más nos damos cuenta de que la salvación pertenece al Señor. Hermanos, hermanas, no dejen de predicar el Evangelio. No dejen de pensar que depende de ustedes. O no dejen de pensar que ustedes no son capaces. La salvación es del Señor. Damos gracias a Dios por su palabra que nos ha permitido repasar este capítulo 3, recordando que la salvación es del Señor. Oremos. Te bendecimos en esta hora. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque tú eres bueno. Y nos recuerdas que la salvación es tuya, te pertenece y siempre te pertenecerá a ti. Gracias porque podemos confiar en ti y no en nosotros. No nosotros, Señor, no nosotros, sino tu nombre demos gloria. Muchas gracias, Señor, porque es en ti que podemos no solo confiar, sino también descansar y gozar. Permítenos gozarnos ahora con gozo, con alegría, con alabanza, recordando que la salvación te pertenece, es tuya, siempre ha sido tuya y siempre será tuya. Bendito seas el amor de Jesucristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.